Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy profesor de enfermería. Estamos dictando el curso de farmacología para enfermería. Hoy nos encontramos en la unidad 1, clase 4. Vamos avanzando. Después de terminar esta clase, si no es mañana en la semana, o en la semana, voy a estar realizando el examen o parcial, por así decir, de la unidad 1, ¿sí? Como para darle un cierre a la unidad 1 y ya la semana que viene arrancamos con la unidad 2. Bien, el tema de hoy, principios de la administración de fármacos. Y mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha. Este tema del principio de administración de fármacos hace mucha referencia a cuestiones que cuando estudiamos la carrera ya las vimos, pero es un poco a recordarlas, a no olvidárnoslas, y un poco repasar, ¿sí? Ya la próxima clase ya empezaríamos a meternos bien en los distintos tipos de fármacos, ¿sí? Bien, un poco como introducción, el principal papel en la administración de los fármacos es garantizar que los medicamentos prescriptos se administren de forma segura. Para eso seguimos algunas recomendaciones, como es la utilización de los 5 correctos o los 10 correctos, ya un poco más modernos, pero básicamente esto del paciente correcto, ¿no? Dosis correcta, fármaco correcto, hora correcta, día correcta, ¿no? Y después, bueno, hay otras Sí. cuestiones como el vencimiento de la medicación, que no esté vencida, y bueno, otras cosas más que ya harían los otros 5 correctos, ¿sí? Pero bueno, esto hace a la seguridad del paciente, la administración segura. La administración de los fármacos constituye una parte importante de la atención de enfermería. Los enfermeros tenemos que estar, enfermeros y enfermeras, ¿no? Tenemos que estar capacitados en la administración de fármacos. Muchas veces nos va a pasar, y a todos nos pasa, incluso a los enfermeros más viejos, me incluyo ahí en eso de viejos, no viejo, pero bueno, viejos son los trapos, diría mi abuela, pero me incluyo en esto de que a veces uno no se acuerda de todos los fármacos, siempre nos olvidamos, Sí. uy, este cómo era, a ver, pero bueno, para eso siempre está la posibilidad de buscar en los libros, en internet, ¿no? No dejar de hacerlo, todo el tiempo nos estamos formando. Esta semana, por ejemplo, en campo práctico, había una medicación, el butilbromuro de diosina. ¿Se acuerdan cuál es el nombre comercial más habitual de ese principio activo o droga, como le digo yo? Butilbromuro de diosina. Bromuro de Dios. ¿Buscapina, profe? Muy No. bien, muy bien, excelente. La buscapina. Entonces yo buscaba Buscapina. butilbromuro de diosina o mínimamente buscapina. Estaba con unos alumnos, ¿no? Y Sí. nos encontramos con diosina de escopolamina. Y yo no sabía Uh, qué era, porque a mí no me sonaba, a mí me sonaba butilbromuro de diosina, pero este decía iosina de sí. escopolamina. A ver si lo puedo escribir. Ah, A ese yo tampoco nunca lo escuché, profe. Bueno, somos dos entonces. A ver, espere que lo anoto sí. acá. Iosina, iosina de escopolamina. Ahí está. Bueno, yo tampoco. Y hoy estuve investigando, porque igual estuvimos hablando después con la enfermera del servicio, también le preguntaba yo. Y me decía, no, no, es el mismo. Bueno, igual, obviamente que lo investigué en el momento y hoy también lo estuve buscando, ¿sí? Pero bueno, para tener en cuenta que a veces como que el nombre puede llegar a cambiar, como es en este caso. Después, bueno, entran algunas cuestiones, ¿no? Cómo se administra, ¿no? Todas esas son cuestiones que tenemos que ir estudiando y a veces no nos acordamos tampoco, ¿no? Siempre una regla básica de cualquier medicamento, si tengo dudas, ¿qué hago? Del cómo se administra, Y si No tengo antes busco. que nada, pregunto, me asesoro, ¿sí? exactamente. Pido Pregunto ayuda. a algún otro Sí, de los colegas que se encuentran en el servicio, claro. podemos hablar con el médico. A veces los médicos no saben quizás cómo se administra, ellos lo indican nada más. Después hay un servicio de farmacia, también podemos comunicarnos con farmacia, pero ¿por qué? Porque es equipo multidisciplinario.
No nos quedemos con que, ay, no lo sé, no puedo preguntar, ¿cómo no voy a saber eso? Todos podemos no saber algo, que es lo que me pasó a mí ese día. Y así con un montón de medicamentos. El tema siempre no administrar algo si no sé cómo se administra, ¿sí? A ver si yo digo, bueno, lo administro haciendo venoso directo, no va a pasar nada. Y sí pasa, y sí produce alguna lesión a nivel piel o más profundo, como alguna úlcera, ¿sí? Una necrosis. Entonces, ante la duda, pregunto. Entonces, eso es parte del trabajo integral que tenemos como enfermeros y enfermeras. Ahora me quedó el butilo del muro de biocina y no lo sé borrar. Bueno, no importa. Conocimientos y responsabilidades del personal de enfermería. A ver, esperen, a ver si lo puedo borrar de alguna forma. Ahí lo pude borrar. Bueno, esto de la responsabilidad de enfermería, ¿no? Tanto en la administración de los fármacos como en la supervisión de su empleo, se espera que el profesional de enfermería conozca los principios farmacéuticos de la medicación que se administra a cada paciente. Tenemos que conocer cómo se va a administrar, qué dosis vamos a administrar, por qué vía la vamos a administrar, eh, cómo se reconstituye, cómo se diluye y como había dicho un alumno mío que me quedó, cómo se infunde. No, yo siempre digo reconstituir, diluir, no pensaba en la palabra infundir, pero sí existe y es la palabra infundir, es la última etapa, cuando colocamos en el Baxter el medicamento y lo empezamos a pasar, o cuando lo pasamos por una jeringa en push directamente, ¿sí? Entonces son cuestiones que tenemos que saber. ¿Sabemos todo de todos los medicamentos? No, porque son infinidad y muchas veces vamos a tener que estar consultando. Puede pasar también que tengamos, que nuestro mismo colega tenga dudas, entonces no nos quedemos con pasarlo así nomás, hagámoslo así nomás. Siempre tenemos que investigarlo, ¿sí? Porque está en riesgo la vida del paciente y la seguridad del mismo, ¿sí? Ah, esto que dice esta palabra, supervisión de su empleo. Qué importante, ¿no? Trabajo hace mucho tiempo en un hospital, clínico, un servicio determinado. Viene un enfermero nuevo al que muchas veces tenemos que capacitar, o tiene sus conocimientos también, o no, pues, digamos que no sabe nada. Pero a mí me pasaba, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en pediatría y a veces venían enfermeros que no eran de pediatría, venían de otras clínicas, entraban a trabajar al hospital, ¿no? Y desconocían el manejo de pediatría. Entonces, ¿qué hacía yo? Obviamente los capacitaba en este tema. No era profesor, pero sí un poco, tampoco era supervisor, pero era un poco como que supervisaba su trabajo y les enseñaba cómo era el manejo del servicio, ¿sí? Qué importante esa función que yo cumplía en ese momento sin tener en cuenta esto, de que era como una especie de supervisión, ¿sí? Responsabilidades de conocer y comprender lo siguiente. ¿Qué medicación se prescribe? El nombre, el genérico y el comercial. Ya lo vengo diciendo en clases anteriores, tenemos que saber el nombre comercial también. ¿Se acuerdan? Siempre digo el ejemplo de la Fendivina. No sé si, sí, creo que hasta lo googleé y todo hace poco. Era el nombre comercial, que en la clínica privada se pedía así, pero el genérico era ranitidina. ¿Se acuerdan? Siempre lo vengo diciendo en todas las clases. La clase de fármaco, eso de la clase de fármaco, justo hace unos días, esto fue ayer, y estaba viendo, enviando a hacer a un grupo de alumnos un, una ficha farmacológica. Y ahí hablaba de algunas cuestiones que hacen a esto, ¿no? La clasificación, por ejemplo, ¿no? La clasificación farmacológica, que podría ser la clase de fármaco, cómo se clasifica, habla de si es antibiótico, si es antiinflamatorio, si es antidepresivo, ¿sí? Eso, algunos creo que están trabajando no hace mucho, algunos todavía no están trabajando en enfermería, los que estamos en esta clase, ¿sí? Pero bueno, les voy a compartir ese armado de ficha farmacológica, no para que lo armen como tarea para mí, pero sí como para una cuestión de decir, bueno, a ver este fármaco que a veces lo uso habitualmente y no conozco todo.
Bueno, lo voy a buscar, me voy a enterar. Ahora, ahí se los acabo de compartir, ¿sí? Me puedo hacer una ficha farmacológica por más que sea un enfermero de muchos años de práctica. ¿Por qué no? Si siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Bueno, el objetivo perseguido, el para qué de la medicación, qué efecto va a producir en el organismo, qué contraindicaciones tiene, consideraciones especiales, como por ejemplo, puede haber alguna alteración de este fármaco respecto de la edad, del peso, de la masa corporal, la enfermedad del paciente. Si, por ejemplo, hay fármacos que metabolizan por el hígado, estaba viendo hoy una de las clases que estoy armando, no me voy a adelantar, pero bueno, uno de los fármacos que estaba viendo metaboliza por el hígado. Y si metaboliza, se transforma, ¿no?, en el principio activo, el que va a producir el efecto deseado. ¿Qué pasa si el hígado está enfermo? Si no está cumpliendo la función adecuada. Entonces no se va a metabolizar, no se va a transformar ese fármaco en lo que llamamos principio activo, que es el que va a cumplir realmente la función. A ver si alguien escribió. Gracias, profe, es de mucha ayuda. No, por favor, un placer. Eh, bien. Responsabilidades. Seguimos con las responsabilidades de conocer y comprender lo siguiente. ¿Por qué se prescribió este medicamento y para este paciente en particular? Puede pasar, viene el médico, nos indica tal fármaco. ¿Para qué es, doctor, el fármaco? Bien, obviamente, siempre con respeto, ¿no? Porque a veces puede ser un medicamento que no sabemos, no lo hemos administrado nunca, es la primera vez que lo vamos a administrar. Podemos preguntar, no nos avergoncemos de eso. Avergoncemos, ¿no?, de administrar un medicamento de forma inadecuada y producirle un daño a un tercero, a un paciente, ¿sí? Eso sí nos tiene que causar vergüenza. Pero preguntar, cuando no sabemos, preguntemos las veces que sea necesario, ¿sí? Yo lo hago todo el tiempo si lo necesito. ¿Cómo se dispensa el medicamento en la farmacia? ¿Cómo debe administrarse el medicamento? Incluyendo rangos de la dosis. Acuérdense, hay algunas definiciones, yo no las coloqué acá, pero si les diría, anoten, ahora igual después quiero agrandar un poquito, les diría dosis terapéutica, ¿no? Dosis mínima, dosis máxima, dosis letal, ¿no? Son distintos tipos de dosis que debemos conocer de cada fármaco. A ver cómo se dispensa, cómo debe administrarse, en este punto nos quedamos, ¿no?, el medicamento, incluyendo los rangos. Cuando hablamos de rangos, hablamos de esto que acabo de escribir ahí, ¿sí? ¿Qué aspectos del proceso de enfermería relacionados con la medicación pueden aplicarse a este paciente? Voy borrando para que no quede ahí y seguimos. A ver si puedo bajar así. No. Si quieren comentar algo, también pueden escribir si quieren y yo lo voy leyendo, veo cuando entra el mensajito, ¿sí? Reacciones farmacológicas potencialmente mortales. Bueno, hay reacciones a veces a los fármacos que pueden producir el deceso de la persona. Una de ellas es necrólisis epidérmica tóxica. Se abrevia NET, necrosis epidérmica tóxica. Síndrome de Steven-Johnson. Ahora vamos a hablar de un poquito de cada una, ¿no? La primera, necrólisis epidérmica tóxica, es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal, secundaria a algunos fármacos. Se caracteriza por desprendimiento epidérmico generalizado, causado por la destrucción masiva de las queratinocitos. Puede haber afección multiorgánica. ¿Vieron cuando dice el paciente, bueno, cuando dice, tiene falla a nivel cardíaco, falla a nivel hepático, falla a nivel renal, ya está, es casi como una bomba de tiempo, vamos a decir. Eso sería falla multiorgánica, es lo que puede producir este tipo de enfermedad, que es producto de una reacción alérgica grave a un fármaco. Tiene lugar cuando el hígado no metaboliza adecuadamente un fármaco, de modo que este no puede ser eliminado de forma normal. Parte de la función del hígado es eso, metabolizar, a veces para que se transforme en principio activo, y el fármaco puede actuar, pero también ayuda a metabolizar ese fármaco
en una molécula más pequeña que pueda ser eliminada, ¿sí? Por las distintas vías de eliminación del cuerpo. Necrólisis epidérmica tóxica. La primera, igual seguimos con la misma, ¿no? Se asocia al uso de algunos anticonvulsivos, como la fenitoína o la carbamazepina, a la asociación de antibióticos como bueno, el Bactrim, ¿se acuerdan? Trimetopina, sulfametosazol, y a otros fármacos. Puede suceder con cualquier fármaco de venta con y sin receta, como el ibuprofeno. O sea, fíjense en cómo es esto, ¿no? Cuando se asocia con algunos fármacos, fenitoína, un anticonvulsivante, ¿no? Carbamazepina, esto se asocia con la trimetropina, el Bactrim, y puede producir este tipo de enfermedad. O incluso está combinado con el ibuprofeno, que es de venta libre, un medicamento que vamos a cualquier farmacia y lo compramos. Iba a decir, voy a un kiosco, pero bueno, no es lo adecuado comprar en un kiosco ningún tipo de fármaco, ya lo sabemos. El riesgo de muerte disminuye si el fármaco causante se retira rápidamente y se administran los cuidados necesarios. ¿Cómo se les ocurre que pueden eliminar el fármaco una vez ingerido? Profe, a nivel renal, por la piel también, ¿no? Por la vía urinaria, ¿no? Sí, Ahí podríamos, si ya está a en nivel, sangre, se podría forzar la diuresis, ¿no? A través de algún medicamento que haga que produzca mayor cantidad de orina, ¿no? Como la furosemida, por ejemplo. Administrar mucho líquido, eso va a hacer que elimine líquido también y por lo tanto el fármaco. Si el fármaco no se ha absorbido, bueno, puede ser de otra forma, pero eso ya sería un intento de suicidio, ¿no? Cuando toman muchos fármacos, que se coloca la sonda nasogástrica, se hace un lavaje gástrico. Después tenemos por otro lado el síndrome de Stevens-Johnson, causado por el mismo tipo de fármacos que el NET. Ya habíamos dicho, ¿no? La fenitoína, la carbamazepina, recordemos, vamos a retroceder. Carbamazepina, sí. La fenitoína, juntas, ¿no? Combinadas con el Bactrim. Se puede producir el síndrome de Stevens-Johnson. Adelante un poquito. Acá está. Aparece en los primeros 14 días de farmacoterapia, suele debutar, o sea que no es que inmediatamente empecé con esa medicación y ya aparece. En los primeros 14 días puede aparecer. Suele debutar con una infección respiratoria superior inespecífica, acompañada de escalofríos, fiebre y malestar. En los días siguientes aparecen lesiones vesiculares generalizadas y desprendimiento de un 10% de la piel. Hay una lesión dérmica característica, ¿no? Prevención y manejo de reacciones adversas a medicamentos. La farmacología busca reducir la incidencia y gravedad de las reacciones adversas a medicamentos. Los enfermeros, mediante su experiencia y conocimiento, pueden prevenir muchas reacciones adversas a medicamentos graves. La preparación para reconocer y responder a las mismas eh, es crucial. En realidad tenemos que saber que los fármacos básicamente, ¿no? Pueden producir reacciones alérgicas. Estas reacciones alérgicas, si aparece algún tipo de reacción alérgica, cualquier tipo de reacción, tenemos que tener en cuenta que está ocurriendo algo y podemos relacionarlo a un medicamento. ¿Puede ser otro factor? Sí, pero también tenemos que tener en cuenta la utilización del medicamento. Ahí sería básicamente qué medicamento está tomando o buscamos la indicación médica si está internado. A partir de detectar que está utilizando determinado medicamento, preguntarle, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Y el paciente si les dice sí, bueno, ¿a cuál? Y ver si está dentro de la misma familia de los que esté tomando actualmente. Yo sé que son muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, somos enfermeros y nos vamos capacitando todo el tiempo. Algunos signos de reacción alérgica bueno, estos pueden variar en intensidad, pero básicamente erupción cutánea, con o sin prurito, edema, rinorrea, o en
enrojecimiento ocular con lagrimeo. Si se descubre que el paciente es alérgico a un producto, es responsabilidad del enfermero avisar a todo el personal sobre la alergia. Es lo que decíamos, ¿no? Hace un rato. Alergias medicamentosas importantes, importancia de la comunicación. Las alergias medicamentosas deben comunicarse al médico y al farmacéutico para que pueda revisarse el tratamiento farmacológico y se evalúen las sensibilidades cruzadas entre distintos productos farmacológicos. A veces la combinación de algunos productos a los cuales puede ser el paciente alérgico, se produce lo que se llama sinergismo, ¿no? Potenciando los efectos de este fármaco uno con el otro. Anafilaxia, manifestaciones clínicas y manejo. La anafilaxia es una reacción alérgica grave, caracterizada por una liberación sistemática y generalizada de histamina y otros mediadores químicos de la inflamación, que pueden concluir o conducir a un shock. El shock siempre es potencialmente mortal. Algunos síntomas, bueno, disnea aguda, de aparición súbita, hipotensión, taquicardia, pueden estar indicándonos la presencia de anafilaxia. Comprobaciones en la administración de fármacos. La clásica regla de los 5 aciertos constituye la base práctica de una administración segura de medicamentos. Los 5 aciertos aportan una guía práctica y sencilla que el profesional de enfermería podrá emplear durante la preparación, distribución y administración de los fármacos. Bueno, esto es lo que habíamos nombrado hoy de forma apresurada, lo nombré, lo tenía que haber esperado hasta este punto. Pero bueno, está acá. Paciente correcto, ¿sí? Siempre, esto igual ya me cansé de decirlo, igual lo seguiremos repitiendo las veces que sea necesario. A ustedes se habrá cansado sus profesores de decírselo en su momento cuando estudiaban, pero bueno, paciente correcto, ¿cómo se llama? Carlos. Bueno, y lo verifican con la historia clínica, a ver si es Carlos o es otro que se sentó ahí mientras Carlos fue al baño, no sé, digo yo, no se me ocurre. Medicamento correcto, siempre digo yo, en forma de chiste, para mí son los 1000 correctos, porque yo agarro la ampolla de la cajita que está colocada, que dice, no sé, ranitidina. Miro la ampolla, a pesar de que estaba en la caja, que decía ranitidina, ¿sí? Miro la ampolla y leo ranitidina. Veo la fecha de vencimiento, eso es parte de los 10 correctos, ya la fecha de vencimiento. Es un agregado, que yo no sé si acá lo puse, pero bueno, estaría agregado. Pongo la ampolla en la mesada, la abro. Después de abrirla, la vuelvo a leer la ampolla. Ya, por eso digo los 1000 correctos. Cargué la ampolla en la jeringa. Antes de tirar la ampolla, el líquido, perdón, antes de tirar la ampolla en el descartador blanco de vidrios, ¿qué hago? Vuelvo a leerla. La leo de nuevo por las dudas. Muy bien, como ya me están conociendo, tal cual. La vuelvo a leer y así, bueno, es casi como un TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Pero bueno, eso me salvó de nunca cometer errores. Y les va a pasar en su práctica, recuerden lo que yo les estoy diciendo hoy, si es que no les ha pasado ya, que van a la cajita donde dice ranitidina o cualquier fármaco, sacan la ampollita que tendría que decir ranitidina y tiene otro nombre porque es otro medicamento. Cuéntenme si no les ha ocurrido alguna vez eso. Sí, a mí me pasó, profe, ya conté en la primera clase. Y por Bueno. eso me retaron, porque no encontraba estuve en guardia y era urgente, con una paciente llegó con dolor Sí, de abdomen. sí, Y bueno, me pasó eso que me mandaron a buscar, iosina, que administré, que creo que era un combo, Dexa, sí, iosina y Rani me parece que era. sí, Y bueno, no lo encontraba como nombre de iosina, o sea, iosina sí, pero yo no sabía si era buscapina, o sea, yo siempre dije, bueno, se llama buscapina, pero claro. no, era iosina y era una ampolla, así que tenía Y, que preparar el combo.
Y sí, bueno, son y cosas que tardé. pasan. Encima la retaron. Sí, me retaron. Me dijo que era de urgencia, no tenía que perder tanto tiempo, Y sí, porque bueno, todo estaba, me dijo, todo está en el OFI, en la mesa. Lo que sí aprendí de usted era que cuando teníamos que preparar, por ejemplo, medicación, restituir el fármaco, teníamos que lavar los bástes para purgar, para que todo tenga, inclusive hasta las tapitas de los antibióticos, teníamos que pasarle algodón sí. con alcohol, o sea, teníamos que tener todo higiénico, todo preparado, digamos, antes de ir a la habitación del paciente y medicar. Bueno, bien, qué bueno que le haya quedado ese recuerdo también como, Sí, como algo ya. sí, me acuerdo de lavar el váster, dejarlo, Mm, sí, bien, bien limpito, todo bien, como tiene que ser, digamos. claro, Preparar primero la bandeja, ¿no? sí. Y bueno, eso me quedó. Bueno, bien. Bueno, seguimos Y avanzando. también tener en cuenta el tema, profe, de la vía, ¿no? Para pasar la medicación. Porque la otra vez una compañera me contó años que tiene dentro, más de 5 años, trabajando y todo, en el apuro Sí, y todo, tenía que pasar una medicación vía oral, pero el paciente tenía un botón gástrico. Al mismo tiempo tenía antibiótico, agua, alimento, es un paciente bastante complicado. Y en el apuro ella, eh, sin desenredar los cables, como digo, como decimos nosotros, sí. le estaba por pasar la vía oral endovenosa. Y tiene Ah, años, ¿eh? Y claro. dice, en segundo, dice, no sé qué me pasó en ese momento que me quedé, dice, y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? Y es como que volvió a esto, ¿no? De la vía correcta y todo, buscar, y ahí se dio cuenta que estuvo a punto de pasarla en novenoso, y pasa, en el apuro. Y lo que pasa que por más que tengamos muchos años de enfermeros, mucho conocimiento, todo nos puede pasar, a todos nos puede pasar, ¿sí? Pasa a veces, ¿no? Yo hace rato que no hago asistencial, pero bueno, el asistencial que hago hace 3 años. El asistencial que hago muchas veces es con estudiantes, donde yo voy dirigiendo, viendo cómo hacen las cosas. Bueno, ustedes fueron estudiantes míos, saben cómo me manejaba yo. Y justamente en estos días, seguramente después van a ver la clase de esos mismos alumnos, porque yo después les comparto los videos porque tienen fármaco también, y como un poco para que vean un extra, ¿no? Y, y en un momento como que me doy vuelta y iba a administrar un medicamento. Previo estaba administrando el medicamento, igual no pasó nada, lo hizo bien la alumna, lo hizo bien. A mí me agarró como el susto, porque estaba administrando primero un medicamento que era por vía endovenosa. Y después, seguido de eso, tenía que administrar uno que era un comprimido triturado en una jeringa. Y ella agarró y se lo dio por boca, estaba bien eso. Pero como que yo en un momento me di vuelta y me vuelvo a dar vuelta asustado a ver si no lo estaba pasando por la vía y me pegué un susto terrible. Pero la alumna lo hizo bien, yo soy el que como que en un momento se me vino a la mente. O sea, fíjense en que estas cosas pasan en un segundo, en un me di vuelta y al otro pasó lo que pase, ¿no? Así que bueno. Sí, a mí el año pasado me pasó algo similar y ahí él entendía a los profesores y después, bueno, que se pasó el susto me reía, porque justo estaba yo en una tira y mandaron a una chica estudiante de la Cruz Roja y estaba conmigo. Y yo le digo, bueno, le digo, tritura esta medicación, le vamos a dar al paciente, hasta ahí todo bien y todo, ¿verdad? Y bueno, y la cuestión es que fui a atender yo al paciente, lo estaba haciendo el seguimiento para las cosas que tenía que tener en cuenta, todo, y le digo, bueno, le digo, tráeme la medicación, porque llevo yo un recipiente para poner, y me dice, ¿por dónde lo paso? Me dice, y la veo a ella con la jeringa en la mano. Y ahí me empezó a agarrar, como diciendo, si no estás pendiente, controlando y todo, te agarra esa emoción de como todo principiante, ¿no? Como que tiene la intención de hacerlo, pero si no está controlado y vigilado y todo, es peligroso. Y ahí sentí realmente por qué esto de la vigilancia constante con los chicos nuevos, ¿no? Cuando recién empezamos, de que nos repiten y nos repiten. Ahí supe.
o el sentimiento que debe ser que compartieron muchos profesores o mucha gente que capacitan a otras personas con el tema de que por dónde paso esta medicación. Quedé pensando en eso. Voy a sacar el compartir pantalla porque ya se va a cortar, después continuamos, háganme acordar, en este Power, en el 16. Igual nos quedamos así hablando un ratito hasta que se corta y después en 10 minutos volvemos a entrar. Pero sí, sí, la verdad que uno a veces es muy linda, a mí me encanta la docencia, eh, pero bueno, hay momentos que a veces uno como que tiene ese miedo de que algo salga mal y a veces se trauma el alumno, ¿no? Hay alumnos que salen traumados de la práctica. Me pasó el año pasado, no con el grupo de ustedes, con otro grupo, eh, donde hubo dos situaciones donde hubo riesgo con el paciente, pero no por una mala acción del alumno, sino porque a veces pasan cosas en la práctica. Son pacientes que a veces están internados con un estado de gravedad, que eso implica riesgo de vida. Pero bueno, a veces, como no sé, que empieza a vomitar de golpe el paciente, se medio quiera broncoaspirar y uno tiene que moverse rápido, eh, ponerlo de costado, de cúbito lateral, ¿no? Y ayudarlo a que no se broncoaspire y un montón de cosas. Y eso como que marca al alumno a veces. Quizás a ustedes no les pasó como alumnas, pero a muchos alumnos los marca de por vida al punto de decir, esto no es para mí, no quiero venir más acá. ¿Sí? Quizás, no sé, ustedes no lo han vivido en ninguno de sus años de formación, pero mucha gente le pasa. Y ahí es donde uno como docente tiene que hablarle al alumno, explicarle que son cosas que pueden ocurrir porque no es culpa suya, sino a veces son situaciones que se producen. Exacto, sí, es así, pero Mm. por ejemplo, a mí me tocó un paciente con botón gástrico y bueno, nunca me había tocado y para mí fue impactante porque no sabía. Y encima la enfermera me decía, no, pero ya tenés que saber, anda, anda, anda. Y me mandaba sola. Anda, me decía, mirá, observá qué tiene, Mm. qué hay que hacerle, qué te parece a vos. Sí, y bueno, tuve que ir y mirar, digamos, observar todo y bueno, cuando hay que hacerle la higiene, cuando hay que desconectar, o sea, cerrar para hacerle la higiene o cambiar. Claro, y el tema de la Sí, medicación a medio veces como que, es un la, poco, no la es complicado, medicación, sí. pero requiere que no se nos tape la gastrostomía, Exacto. porque si se nos tapa